Bueno, para arrancar este uno por uno de todos los ganadores de Gran Hermano, vamos a empezar hablando de Marcelo Corazza. El primero en apagar la luz de la casa. No muchos saben que se había anotado 2 veces en Expedición Robinson, el reconocido reality de aventura que ya no existe más, pero no quedó en ninguno de los castings. Tampoco tuvo la suerte de quedar en el de Gran Hermano, ojo. Lo pusieron como suplente e ingresó a los 42 días de iniciada la casa, luego del abandono de Gustavo Jodurcha. Se coronó como el primer ganador y Telefe lo puso a conducir un programa de juegos junto a Sabrina de Carballo luego de que salía a la casa. Ella luego fue su novia. Después encontró su lugar detrás de cámaras, donde laburó como productor de Telefe hasta hace muy poco tiempo, incluso estuvo de productor en el reality que gana Marcos. ¿Qué pasó? Recibió una gravísima denuncia por corrupción de menores y fue apartado del canal. Hoy está tras las rejas, con prisión preventiva y a la espera de la realización del juicio oral en su contra. Cuando hablamos de la segunda edición de Gran Hermano hay que decir que de memoria muy poca gente se acuerda quién fue el ganador. Estamos hablando de Roberto Parra, quien en diciembre de 2021 se fue de la casa apagando la luz, después de 120 días de aislamiento. El por entonces estudiante de marketing de 30 años que en ese momento había declarado imperiosamente que necesitaba el dinero se quedó con los entonces 200.000 pesos de premio. El negro Parra no siguió su carrera en los medios y por eso pocos lo recuerdan. A pesar de esto, hay que destacar que la segunda edición fue la que más famosos nos dejó. Por ejemplo, estuvo Silvina Luna, que había sido eliminada en el 7º lugar, no muchos se acuerdan, y terminó volviendo en un repechaje para después salir segunda atrás de Parra. Pablo Heredia, hoy radicado como cantante y actor en Perú, también es uno de los famosos que quedó después de esa edición. Después, ya saben, Gustavo Conti, Jimena Capristo, que se hicieron actores e incluso todavía siguen participando de la Noche de los Ex en los Gran Hermano actuales. Aunque sin lugar a dudas, uno de los momentos más recordados que nos dejó este Gran Hermano es cuando Carolina Chiapeta abandonó la casa y Solita Silveira pronunció el "vas a tener que hacerte fuerte" mientras le contaba del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Después de 2 primeras ediciones con ganadores masculinos, llegó el turno de una mujer. Estamos hablando de Viviana Colmenero, la primera en coronarse en la historia de Gran Hermano Argentina. Llegó con una historia de vida tremenda, contando en el casting que ejercía la prostitución para mantener a su hijo. Su estilo muy picante y confrontativo hizo que sus compañeros la mandaran a placa de arranque en la primera semana. Se salvó de esa placa por muy poquito, en una de las votaciones más ajustadas de la historia de Gran Hermano. Sacó el 49,94%, insólito, por muy poco. Pero también zafó de la segunda y de la tercera, hasta que los compañeros empezaron a notar que era muy fuerte y la dejaron de mandar. Así siguió su camino hasta coronarse ganadora tras 124 días. Contó que con la plata del premio se compró una casa que hasta el día de hoy tiene en alquiler para generarse ingresos. Las perlitas de esta edición de Gran Hermano es que fue la vez que menos participantes hubo en la casa, ya que apenas ingresaron 12 personas. Y también fue la primera donde los 4 finalistas habían completado la estadía completa en la casa, sin ninguna salida ni repechaje. Como dato anecdótico también vamos a sumar que Gastón Trezeguet ingresó durante 14 días a modo de inquilino y con información de afuera para ir jugando un poco con los participantes. Bueno, gente, ahora sí, si estás sentado ahí viendo este video, ponete de pie porque vamos a hablar de ella, de Marianela Mirra, una de las grandes estrategas y probablemente la participante más querida de la historia de Gran Hermano. Recordada por su espontánea Diego Leonardi para dejarlo afuera de la final en el último minuto. Ganó la definición con el 41% de los votos, superando a Juan, que sacó el 34%. No sé si se acuerdan de Juan, que era el cordobés que se vivía autonominando y que hizo que la siguiente edición tuvieran que bloquear esta herramienta de tanto que la había usado y que ya perdía gracia el juego. A ver, este Gran Hermano tuvo más participantes que el anterior, que había sido 12. Esta vez fueron 18 y la eliminación era semanal. Antes era cada 15 días en el 3. Se incorporó la herramienta de la nominación espontánea que daba 3 puntos y 2 a los elegidos. Esa sigue hasta hoy, se sigue usando. Y también apareció lo del teléfono. Esta vez en esta edición, si sonaba 10 veces y nadie atendía, quedaban todos nominados. En cambio, si alguien atendía, recibía un premio, castigo o alguna indicación de Gran Hermano, igual que como lo hicieron en la última edición. Las galas ya tuvieron como conductora a Jorge Rial en lugar de Solita Silveira y la final fue recordada en la historia de la televisión argentina por haber marcado el increíble pico de rating de más de 50 puntos. Para el que no sabe, 50 puntos de rating equivale a más de 5 millones de personas viendo el programa en vivo. Y como la vida siempre da revancha, el ganador de la siguiente edición fue Diego Leonardi, que justamente venía de ser eliminado por la espontánea de Marianela en el final y no había entrado a la definición. A ver, hay que aclarar algo, no fue una edición común, esto fue Gran Hermano Famosos, que empezó apenas 6 días después de que terminara la última, y Leonardi tampoco estuvo desde el arranque, porque obviamente no era famoso.
Ingresó después de que Hernán Caire abandonara y en apenas 54 días pudo consagrarse campeón. De la lista de participantes era el único que no era famoso previamente, obviamente. Aunque a decir verdad, cuando anunciaron este formato se esperaba otra calidad de famosos que no fue la que terminó entrando a la casa. Evidentemente el presupuesto alcanzó para los que entraron y como no tuvo demasiada aceptación, el reality duró apenas 3 meses, o un poquito menos incluso. De hecho, a los pocos días la mayoría se dio cuenta que ya no tenía sentido estar, que evidentemente sabían que el rating iba abajo y empezaron los abandonos. Se fue Pachu Peña, se fue Hernán Caire, se fue Luis Badalá por una cuestión médica también. A ver, ¿qué más podemos decir de esta edición? Vamos a recordar históricamente cuando Amalia Granata hizo pis en el pasto del jardín y las locuras de Nino Dolce, que hasta llegó a cabecear una pared. En cuanto al resultado, bueno, ya dijimos ganador Diego Leonardi, segunda fue la brasileña Jacqueline Dutra, tercera Lisa Vera, ex Bandana, que después siguió en varios realities, y cuarta la actriz Fernanda Neil, que había estado en Chiquititas, tal vez la recuerden de ahí. Pocos recuerdan que Esteban Moraes fue uno de los 12 ganadores de Gran Hermano. En esta edición ingresaron 18 participantes a la casa y hubo 150.000 pesos de premio más un auto para el ganador. También le tocaron 50.000 al segundo puesto, que quedó en manos de Soledad Melli. Bam Bam era oriundo de Santa Fe, era empleado de una empresa de medicina prepaga y conquistó a la gente por su romance con Eugenia, que fue eliminada 2 veces de la casa. Se enamoró del medio y participó en distintos programas de televisión y obras de teatro. Poco a poco fue perdiendo protagonismo, se fue a producir a Chile donde le fue muy mal y luego se metió a armar eventos deportivos acá, aunque tampoco le encontró la vuelta. La más famosa de este Gran Hermano 5 terminó siendo Andrea Rincón, quien a día de hoy sigue metida en el mundo de la actuación y vigente en los medios. En esta edición apareció el concepto de inmunidad, que se hacía llamar Don en ese momento. Era un atributo especial al cual cada participante podía acceder, ya sea por competencia, azar o votación. Se sorteaba todas las semanas y el participante que lograba obtenerlo tenía el poder de salvar a uno de los nominados o inmunizar a uno de sus compañeros. También por primera vez apareció la figura del supermercado físico, donde se podía ver cómo los participantes iban a hacer la compra semanal. El reality entero duró menos de 4 meses. Para muchos en esta edición, la sexta, nació el mejor estratega de la historia del juego. Estamos hablando de Cristian Urrizaga, más conocido por todos como Cristian U. Este fue un Gran Hermano rarísimo, con 5 abandonos voluntarios, entre ellos el del propio Cristian U, quien volvió a la casa en uno de los 4 puestos de repechaje y terminó llevándose un premio final que consistió de un viaje a Barbados, una moto y un cheque por 382.857 pesos. La realidad es que Cristian vivía generando conflictos y peleas dentro de la casa y sin él el rating se venía a pique, por lo que Gran Hermano decidió de la nada promover 4 reingresos para los eliminados y los que se habían ido por decisión propia. Ahí el programa volvió a tomar un poquito de forma y levantó en los números. Ya en la vida post Gran Hermano, Cristian se probó como cantante de cumbia en Pasión de Sábado y hasta fue conductor del popular programa de música que se transmite por América. Después pasó por el Bailando por un Sueño en pareja con Laurita Fernández, que no muchos se acuerdan, y en la actualidad es DJ y también parte de la noche de los ex Gran Hermano, donde debatían sobre la edición actual del reality. Llegamos al octavo ganador y tenemos que hablar de Rodrigo Fernández Rumi. Probablemente ahora mismo esté diciendo quién es. Es que Gran Hermano 7 fue seguramente la peor edición de la historia y la menos recordada. Arrancó con una casa súper poblada con 27 participantes, la más poblada de la historia de Gran Hermano. Y duró unos eternos 164 días, era interminable. No era atractivo, tenía muy bajo rating y en el medio real decidió bajarse de la conducción. Pelufo se puso a cargo del programa hasta el final y Rodrigo, con apenas 19 años, se llevó el premio de 750.000 pesos. La novedad de esta edición es que por primera y única vez se usó el recurso de descontarle 50.000 pesos a cada participante cuando quedaba nominado. Por ejemplo, Rodrigo quedó 5 veces nominado, por lo que perdió 250.000 pesos del total del premio. En cuanto a Rodrigo, se instaló en Buenos Aires para estudiar arquitectura, pero eso le duró poco. El entrerriano viajó a Suiza para trabajar en una granja, luego cruzó el océano hasta llegar a Los Ángeles, allá trabajó de camarero para bancar sus estudios hasta que pudo ingresar al mundo de Disney, donde estuvo en la serie Vía, con el personaje de Marcos Golden. 3 años después, el Canal América organizó su primer Gran Hermano, aunque con el formato totalmente gastado. Promedió 8 puntos de rating, un número muy bajo, y el ganador fue Francisco Delgado, que en el medio del show salió de la casa para ver nacer a su hija Elena. Confesó que se gastó rápidamente todo lo que ganó del premio y ahora vive en México, donde es instructor de buceo. Seguramente lo recordarán por el conflicto público con su expareja Gisela Bernal, quien había tenido un hijo supuestamente con Ariel Diwan, pero 2 años después, ADN mediante, se conoció que en realidad era hijo de Francisco Delgado y no del productor teatral. Lo llamativo de este Gran Hermano es que fue muy flojo en cuanto a repercusión y a números de rating, pero sin embargo fue el que dejó más participantes que luego perduraron en el medio. Algunos de ellos fueron Romina Malaspina, Marian Farhat, Brian Lancelota y Maipi Delgado.
El último Gran Hermano antes del parate de varios años sin reality fue ganado por Luis Fabián Galesio, Luifa como se lo conocía en la casa, ganó la segunda y última edición que transmitió América. Después de su salida de la casa participó del debate, La Revancha, un programa especial que se dio dentro de los debates de Gran Hermano y que tuvo como ganadora a Ivana Icardi, su expareja. Allí fue jurado durante casi un mes. Sin embargo, lo mediático no era para él y volvió a su carrera de futbolista. Fue convocado para integrar el plantel de Arsenal de Sarandí y luego llegó su gran oportunidad cuando en 2018 se fue a jugar a 2 clubes del ascenso de Italia. El premio original fue de 500.000 pesos, pero fue reducido por la proporcionalidad de días en la casa del ganador, siendo el premio final 464.646 pesos, ya que Luifa había sido eliminado y luego reingresó. Esta edición duró apenas 99 días y tuvo algunas particularidades en cuanto a las sanciones, ya que estaban las tarjetas amarillas, que te las sacaban por mal comportamiento y te descontaban 25.000 pesos del premio en caso de que seas ganador. Y además hubo 3 expulsados por haberse fugado de la casa, en una acción que no tenía antecedente hasta el momento en la historia de Gran Hermano. Pasaron más de 6 años hasta que el 17 de octubre de 2022 finalmente volvió Gran Hermano. Telefe apostó por recuperar un formato que años atrás ya se había gastado completamente y lo hizo de la mejor forma. Una mega apuesta económica en tiempos difíciles y mucho apego a la melancolía para que la gente se vuelva a enamorar de uno de los programas que marcó la historia de nuestra televisión. El conductor designado fue Santiago del Moro y el premio fue de 15 millones de pesos, aunque por la alta inflación se tuvo que ir ajustando hasta llegar a un total de más de 19.400.000 pesos, además de agregarle una vivienda. Para esta edición se usó una casa gigante de 2.500 metros que fue la más grande de la historia. Gracias al muy buen rating que tuvo, donde promedió 20 puntos en general y alcanzó picos de 30 en la final, lo estiraron lo más que pudieron, hasta 161 días. Finalmente se coronó ganador a Marco Ginocchio. El salteño se caracterizó siempre por su perfil bajo y cero confrontativo, que enamoró al público en general. Así, pasando completamente inadvertido en la casa, arrasó en la definición con el 70% de los votos del público. Fuera de la casa, inició su carrera en el mundo del modelaje. No terminó el año 2023 y Telefe decidió apostar por lanzar otra edición de Gran Hermano. Obviamente no tuvo el mismo fervor que había tenido la pasada, que era emocionante por el regreso en sí del formato. Sumado a esto, los participantes fueron bastante flojos en cuanto a generación de contenido, por lo que tuvieron que exprimir a más no poder a Furia, en una casa que giraba plenamente en torno a lo que ella hacía. Como evidentemente en el canal no tenían un producto que pudiera reemplazar a Gran Hermano en cuanto a rating, exprimieron el programa a más no poder, armando la edición más larga de la historia, con un total de 209 días de duración. Sí, escucharon bien, 209 días adentro de la casa. Eso sí, las reglas se rompieron absolutamente todas. Entraron familiares, famosos, exparticipantes, hubo reingresos y mucho más. El premio original era de 50 millones, pero nuevamente fue invertido y durante el proceso ascendió a 71 millones. Algo así como al tipo de cambio del momento, $50.000. Ah, y también le daban una vivienda al ganador, aunque bueno, tenías que comprar el terreno y todo eso. Por primera vez en la historia, el ganador fue de otro país, ya que el primer puesto quedó para el uruguayo Bautista Macia. Esta vez metieron a varios que ya eran conocidos de las redes, y justamente Bautista era uno de ellos, ya que era guitarrista y cantante de la banda de cumbia cheta uruguaya Toco para Vos.